Y justo en pandemia que cambiamos de modalidad presencial a remota, empecé a tener muchos problemas en la escuela. O sea, no aprendía. De pasar de ser un alumno con 10 limpio de promedio, así que no se me batallaba nada, a vivir el otro lado, tuve depresión, de que, ¿cómo sabes que quieres estudiar administración de empresas si ni siquiera has estado en el backstage? No, es mucho más fácil culpar al individuo que al sistema. Que en mi colegio se veían muchas de estas, sí, convocatorias, entonces yo llegaba con mis papás y les decía, por favor, hasta que por fin me dicen de que va, ¿a ti te gusta? Y esto es en lo que eres buena. Yo nunca fui muy buena en matemáticas. Y a pesar de eso, no fue como, bueno, no, mejor métela a cursos de matemáticas. ¿Para qué? Fue como que, ok, esto es lo que tú quieres, este es tu interés, esto es lo que te gusta, pues vamos a potenciarlo. ¿Quieres hablar en público, pero no sabes hablar en público? Pues vas, te ayudamos a que sepas hablar en público. ¡Hey! Hola a todos. Ella soy yo y mi nombre es Regina Salazar, pero estamos en confianza, así que díganme re. Sean bienvenidos al podcast de Improvisando Adolescencia. Es un espacio seguro donde busco resolver todas, en serio, todas las dudas que tengamos los adolescentes sobre nuestra etapa. Y oigan, papás, yo sé que ustedes también tienen muchas dudas. Este espacio también es para ustedes. Y aquí la pena, las dudas y preocupaciones se van, porque busco tener invitados que sean especialistas en la adolescencia. Y lo mejor es que todos somos o fuimos adolescentes, así que somos especialistas. Donde tú, no importa que seas psicólogo, astronauta, doctor, influencer, cantante adolescente, puedes sumar e inspirar y ayudar a muchos adolescentes más. Y la verdad es que espero poder formar parte de esas personas que te inspiran y ayudan, así que no olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Disfruta muchísimo de este episodio. ¡Hey, hola! Oigan, el día de hoy me encuentro muy feliz, muy emocionada. Hoy nuevamente estamos en el TEC con una persona, con un invitado muy especial. Déjenme inicio presentándoselos un poquito. Él viene de Los Mochis, Sinaloa, y tiene solamente 22 años. Ya 22 años. Ya 22 años. Él es André Gracia. Sí. Está, bueno, ahorita ya están por darle su título, ¿verdad? Sí. Como licenciado en Innovación Educativa en el TEC en Campus Monterrey, con especialidad en Gobierno, Emprendimiento y Transformación Pública. Él ha impulsado reformas educativas, ha trabajado con organizaciones como la UNESCO y Techo, y ha fundado su propio proyecto, Recreo, una consultora educativa que busca que cada persona aprenda a aprender. Así es. Él es, así como yo, apasionado por la justicia social. Y pues André ha demostrado que la edad jamás es un limitante, que las ideas sí transforman, que la voz sí puede cambiar el mundo y que además la educación es una herramienta muy poderosa para cambiar las realidades. Pero pues su historia no solo se trata de títulos, además está becado 100% de aquí en el TEC, algo de admirar totalmente. Gracias. Pero no solo se trata de eso, sino de cómo la educación nuevamente puede convertirse en una herramienta de transformación totalmente real. Así que pues si alguna vez tú has sentido que pues tus sueños están lejos por no tener los recursos o no tener las herramientas, pues quisiera decirte que este episodio es para ti. André, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad estaba súper emocionado. Ya yo tenía en mi agenda de que grabación del podcast. Muchas gracias por invitarme al espacio. Y pues nada, pues a darle. A darle, claro que sí. Pero pues bueno, como siempre, antes de comenzar, quisiera decirle a nuestros oyentes que todos nuestros invitados compartirán su experiencia, conocimiento e ideas sin la finalidad de educar. Haremos charlas de confianza como entre amigos sin juzgar a nadie y respetando las ideas de todos. Este podcast siempre buscará que su contenido sea sano y atractivo de escuchar. Lo que aprendan o tomen para sus vidas será responsabilidad y éxito de todos ustedes. Mi especialidad es ser adolescente igual que ustedes y los invito a que conmigo improvisemos juntos nuestra adolescencia. Pero pues bueno, André, estoy muy feliz nuevamente de tenerte aquí. Gracias. Qué honor, qué gusto, qué placer. De verdad estoy muy emocionada, estaba muy emocionada por poder grabar contigo. Ya tuvimos la oportunidad de platicar antes y genuinamente me encantó platicar contigo, me encantó conocerte y pues qué bueno que ya lo pudimos hacer aquí en persona también. Sí, no, de verdad, qué emoción. Pero bueno,
Quisiera comenzar un poquito con que nos platicaras cómo descubres tu pasión, Ujú. cómo es que nace esta pasión por la justicia social, cómo es que Ok, nace ya. Pues mira, em, cuando estaba, bueno, desde chiquito siempre como que fui muy apegado a la escuela, como a lo que estaba bien, a entender por qué las personas actuaban como actuaban. Y la verdad es que era de esos niños que si decía, es que las reglas dicen esto y la verdad no voy a actuar fuera de las reglas, obviamente como que pues era de esos típicos niños que les iba súper bien en la escuela y que era de que obedecía todo el tiempo y así. Ajá, Pero obviamente después cuando fui creciendo, como que ya me empezaba a cuestionar más cosas, ¿no? Naturalmente también pues por la etapa de la adolescencia pues empiezas a ver el porqué de las cosas. Entonces, en tercero de secundaria estuve en un seminario, en ese entonces se llamaba Congreso de Liderazgo Juvenil, de ajá, una ONG que se llama CELíder, no sé si la conozcan. claro que sí. Pues ahí en Los Mochis es una de sus sedes. Y ese seminario me cambió la vida. O sea, fue cuando escuché muchos conferencistas, muchos ponentes, muchos expertos en temas de liderazgo. Y fue cuando vi que había mucho más allá afuera, que ayudar, que las reglas no estaban nada más porque sí, y que habían ciertos marcos que no se cumplían y que estaban ahí por algo, como los Ajá, derechos humanos, o como el acceso a la educación, o como el acceso a una vivienda digna, y como muchas cosas así, ¿no? Entonces me empecé a interesar mucho, y es una ONG que hace también mucho servicio social. Entonces, pues me fui como empapando más de todo esto y enamorándome también de lo que hacía la ONG y aparte éramos puros jóvenes, o sea, es una ONG de jóvenes para jóvenes, entonces se volvió también parte de, pues, de mi círculo social y empecé como a entender otras realidades, que si bien, por ejemplo, em, pues justo en la ONG habíamos de diferentes escuelas. Yo estudiaba en una escuela muy prestigiosa en mi ciudad, pero había estado becado desde la secundaria, igual al 100% hasta la preparatoria. wow. Entonces, como que me encontraba mucho con este choque como de realidades y yo decía como es que no entiendo, como que viví un poco confundido porque mi entorno educativo y social dentro de la escuela era diferente al que yo vivía afuera y como no sé, a veces te tratas de adaptar a muchas cosas y así, pero justo en el servicio social encontré como una respuesta hacia esas diferentes realidades y empezar a encontrar matices, no es todo blanco o negro, ¿no? Y en la escuela Ujú. muchas veces se veía así. Y pues ya, como te digo, me empecé a enamorar de toda esta acción social, trabajamos con escuelas, donábamos útiles escolares, íbamos a asilos y acompañábamos a las personas de la tercera edad, también les donábamos muchas cosas, hacíamos limpiezas, colaborábamos con otras instituciones y el proyecto como central era hacer este congreso masivo, que ahora que me pongo a pensar en retrospectiva decía, ¿cómo hacíamos eso? O sea, era un congreso de 300 chavos y nosotros de verdad nos encargábamos de todo, de conseguir todos los patrocinios. O sea, eran congresos Wow. de cientos de miles de pesos y nosotros sacábamos todos los recursos, organizábamos, contactábamos a los conferencistas, les conseguíamos hospedaje, los lugares, todo, todo. No sabía cómo lo hacíamos. Wow. Éramos chavos entre 15 y 18 años Ajá. manejando finanzas y números y contactos y así. Obviamente la ONG también nos capacitaba un poco, pero me encantaba porque pues era hacer ese impacto social, ¿no? Y ya en la ONG me fui involucrando en otras cosas, tuve la oportunidad de ser su coordinador general en tercero de preparatoria y pues liderar muchas cosas, era pandemia, entonces también pues era muy difícil. Sí. Y justo en pandemia que cambiamos de modalidad presencial a remota, empecé a tener muchos problemas en la escuela. O sea, no podía, no aprendía. De verdad, de pasar de ser un alumno con 10 limpio de promedio, así que no se me batallaba nada, y que yo muchas veces decía como, ¿por qué no les va bien al resto? De que esto no está tan difícil, ¿sabes? Ajá. A vivir el otro lado tuve depresión, de que me fue súper mal, no me despertaba a mis clases y aparte, justo como por mi contexto socioeconómico, no tenía una laptop, entonces tomaba todas mis clases en mi teléfono, se cargaba y se calentaba horrible, o sea, era unas condiciones súper malas para tomar esas clases, Ujú. pero pues también mis hermanos ocupaban tomar clases y somos 4 hijos. Entonces cada quien hacía lo que podía con lo que tenía y Ajá. cuidar que el internet no se cayera y así. Pero en uno de esos proyectos nos encargaron de investigar sobre sistemas educativos. Entonces, como que la experiencia que estaba teniendo, como un poco frustrante, más encontrar que habían otras formas de aprender y entender que
que así como yo lo estaba viviendo unos, 6 meses, que eran bueno, un año, 6 meses, que fue lo que duramos como en pandemia en la escuela, pues habían personas que lo vivían así toda su vida. Y entender que a mí me habían cambiado de modalidad, pero habían personas que no encajaban con el modelo en total, ¿no? Que Ujú. desde la primaria, desde la secundaria ya se sentían frustrados y saber que lo que yo sentía lo habían sentido toda su vida y que por eso no eran buenos en la escuela, entre comillas, cuando te dabas cuenta que en realidad había una estructura muy mal hecha, ¿no? Eso combinado con el servicio social y con mi pasión como por hacer las cosas bien y por velar por el derecho educativo, más cuando te das cuenta de todo el impacto que tiene en la vida de las personas, Ujú. pues me enamoré y dije como, no me puedo quedar así, o sea, necesito hacer muchas más cosas, necesito como accionar, pues porque tiene un impacto muy fundamental en la vida de las personas. Ujú. Pero sí, más o menos eso. Ok, ¿y cómo es que llegas aquí? ¿Al Ah, TEC? sí, ¿cómo es que descubres esta carrera? Ya. ¿Cómo es que te enamoras de este lugar? ¿Cómo surge Yo, todo super eso? long story, la voy a resumir, pero digamos que la verdad estaba súper interesado por muchas carreras. Justo cuando hice mi examen como de perfilamiento profesional y así, me había salido psicología, me había salido neurociencias y así, pero pues no estaba seguro qué exactamente quería hacer. Si quería ser investigador, sí que... Y de hecho creo que es importante hablar que a los 17 es normal que no sepas qué hacer con tu Ajá. vida. O sea, en otros sistemas educativos les dan mucho más tiempo o practican en otras instituciones. Por eso yo creo que también es súper importante que vayas probando mucho qué quieres hacer. Mis papás sí Ujú. me decían como, ¿cómo sabes que quieres estudiar administración de empresas si ni siquiera has estado en el backstage? Y yo, no, pues sí, tienes razón, ¿verdad? Solo tomas decisión con la información que haya de los planes educativos, de la estrategia de marketing de la universidad, de los asesores de admisión, pero su trabajo es venderte la carrera. Obviamente vas a pensar que Claro. es tu carrera, ¿verdad? Ajá. Entonces, creo que justo como sé líder y las otras experiencias, porque también estuve en la Red Mundial de Jóvenes Políticos y en Wow. Interact y así, me ayudaban como a saber qué onda, ¿no? Sabía que me gustaba tomar el liderazgo y tomar decisiones y velar por las personas. Entonces, yo primero iba a estudiar gobierno y transformación pública. Entonces, yo metí admisión por ahí y me aceptaron y todo, pero yo sabía que quería hacer política pública educativa. O sea, justo en todo el estudio previo que había hecho a los sistemas educativos, dije, estoy cansado Ujú. de que la reforma educativa tal y el nuevo modelo tal y no vemos progreso. O sea, de verdad, a pesar de la corta edad, era como, ¿por qué hay tantas desigualdades más en educación? Y Ujú. cuando íbamos a las escuelas a hacer proyectos de servicio social, era como la escuela no tiene ventanas, el baño no funciona, no hay agua, o sea, ¿cómo esperan que las personas aprendan bien así, no? Ujú. Y también pues al darme cuenta que había mucho estigma es que el niño no sabe y es burro, o es que el niño es mucho más fácil culpar al individuo que al sistema, porque Sí. entonces le cargas toda la responsabilidad de qué es lo que tiene que hacer, piensas que él es el del problema, entonces no volteas a ver todo lo que está mal estructuralmente atrás. Y justo también por muchos procesos de introspección, pues en pandemia, de saber realmente qué era lo que me apasionaba, todo mi entorno me decía que estudia ingeniería, te va a ir súper bien, te va bien en matemáticas y todo. Y sabía que tal vez era el camino más fácil, pero no veía el impacto social que iba a hacer desde ahí, ¿sabes? Ajá. Y muchos me decían, no, es que luego sí, con el dinero que puedes hacer fundaciones o lo que sea. Y yo, sí, pero me voy a echar yo al estudio de esos 4 años, ¿sabes? De que quiero estudiar algo que me apasione, que sepa que puedo hacer muchas cosas. Y mi papá es médico, mi hermana mayor también estudió medicina, mi hermana en medio biología, mi mamá estudió comunicación, pero luego se especializó en cosas también de neuro. Entonces, hasta cierto punto tenía como me sentí obligado como a escoger algo similar, ¿sabes? Ajá. Pero decía, no, o sea, no, no, no me encanta. Fue cuando empecé a checar más carreras y justo no quería estudiar pedagogía, no quería estudiar psicopedagogía o algo similar. Entonces encontré el plan de estudios de esta carrera en el TEC. Pero pues el TEC, ¿verdad? No es nada barato. Ujú. Entonces, justo yo creo que nada es coincidencia. Y en el último año de mi carrera nos dividían por áreas, físicos matemáticos, químicos biólogos o ciencias sociales, ¿no? Y por la mala fama como este estigma de que en ciencias sociales no son ciencias exactas y como desmeritan mucho este lado y muy importante, Ujú. pues decían que los que se iban a ciencias sociales eran los que no querían batallar, ¿no?
pero pues mi pasión estaba ahí. Entonces yo me fui para allá y por presión social me cambié a físicos. Al final, Ok. súper mala decisión, le sufrí demasiado, casi repruebo. Estuvo muy, muy fea esa experiencia porque al final yo fui el que me puse la soga al cuello por no saber decir que no y por no ser firme con mis decisiones. Ajá. Pero en ese mes que estuve en ciencias sociales conocí a un profesor que era mi profesor de economía. Entonces él era muy, muy bueno y yo le pedí tener una sesión como para platicarles sobre mis inquietudes, ¿no? De orientación vocacional, porque era muy malo tomando decisiones y quería más o menos que me dieran un balance, ¿no? Y ya él me platica que él estudió aquí en el TEC y me dijo, ¿por qué no estudias economía en el TEC? Y yo obviamente con mi sesgo dije, ay, yo no quiero ser financiero. Le dije, son cosas diferentes, obviamente. Ajá. Le dije, no, me interesa mucho lo educativo, pero pues también viniendo de una ciudad muy chiquita, pues como que educativo vas a ser profesor. Y Sí, de ahí no te sacan, ¿sabes? Y no tiene nada de malo, al contrario, la labor que hacen los docentes es, importantísima. puf, no, o sea, yo creo que no se termina de dimensionar el impacto que tienen y se desvaloriza mucho su trabajo. Ujú. Pero siempre he dicho como en lo que elija voy a ser el mejor. Entonces yo sé que Totalmente. quiero irme por ahí y sé que me apasiona y me platicó sobre esta carrera de innovación educativa que él nada más la había visto por ahí. Ujú. Le dije, no, pero pues es el TEC, o sea, ¿cómo lo voy a pagar? Ajá. Y ya, y más en pandemia, ¿no? Imagínate, y mi papá, pues como era médico y ya por su edad no podía ir al hospital a trabajar, entonces trabajaba en línea y era nuestra única fuente de ingresos. No, un estrés financiero también súper heavy, que hasta con todo y todo, pues fuimos pues muy privilegiados de poder, pues subsistir en pandemia y estar con salud y todo y así, ¿no? Ujú. Y ya me platica que este profesor que tuvo una compañera en la universidad, este profesor ya está grande, que se llama, bueno, una chava que estudió con él, que estudió economía, y me dijo, ella tenía una beca que se llamaba Galagos, Gallagher, algo así, no sé, búscala. Y yo, bueno, y lo anoté. Entonces ya después de la junta con él, que estuve a nada de cancelarle, porque decía, pues ya ni voy a ciencias sociales, que estoy hablando con él, Ajá. me metí y pues ya me di cuenta que era la beca de Fundación Gallagher, que es la beca que actualmente tengo, que te beca al 100% para estudiar en el TEC, te da todo el apoyo para tu alimentación, tus vuelos, tu hospedaje, eh, te da también apoyo económico para tener un equipo tecnológico que te permita estudiar tu carrera bien aquí en el TEC, y para gastos varios, seguro de gastos médicos mayores, etcétera. O sea, ellos te dicen, tú solo enfócate en estudiar, ¿no? Pero pues era una beca que solo se daba a 5 mexicanos anualmente. Entonces dije, no, y no había ningún becario de Sinaloa. Entonces dije, no, pues menos, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Ajá. Pero si algo aprendí en ser líder fue a soñar. Entonces, pues dije, ¿por qué no? O sea, igual y haces historia, igual y lo puedes lograr, tienes muy buen perfil. Y aparte, cuando me metí a investigar sobre la fundación, resonaba mucho con sus valores y dije, creo que puede ser, ¿no? Ya también Ujú. estaba aplicando a Líderes del Mañana, que ya tenía otros conocidos que tenían esa beca, y dije, bueno, pues vamos a ver, y pues el resto es historia. Al final, pues me terminé cambiando la admisión a innovación educativa y ahorita ya estamos a punto de graduarnos. ¡Ey! ¡Qué Ya increíble! casi. Sí, oye, Sí. justamente yo creo que me identifico mucho contigo en esta parte, ¿no? Una, porque siempre he tenido una frase que me la han inculcado desde que soy muy pequeña, de que mis sueños del futuro se construyen en el presente. Así es. Entonces, creo que es una parte que he tenido como muy marcada en mi vida. Y otra, el de hacer siempre como un poquito más, ¿no? El de, bueno, en lo que yo vaya a hacer, voy a ser la mejor en Ujú, esto. El saber poner, pues sí, de alguna forma un plus, porque siento que nosotros como adolescentes estamos muy acostumbrados a decir de que, bueno, nada más lo que me pidieron mis profesores, ujú, nada más lo que viene en la rúbrica, con ujú, cumplir en la rúbrica, ujú, con eso, con pasar a veces, ¿no? ujú. Y a veces nos limitamos mucho porque nos es mucho más fácil no dar ese plus que tal vez puede marcar como La diferencia. una diferencia. Ujú, Y claro. además yo creo que es muy, bueno, no complicado, no sé cómo decirlo, pero es que también siento que influye mucho el apoyo que tienes por parte de tus papás, de tu red de apoyo. Claro, O totalmente. sea, porque yo ya te platiqué un poquito, yo desde los 7 años llevo pues en temas sociales, en Ujú, temas de impacto social. Pero ¿cómo surge esto? Bueno, surge a raíz de que en mi colegio se veían muchas de estas
sí, convocatorias, entonces yo llegaba con mis papás y les decía, por favor, ¿crees? Si crees, puedes. Hasta que por fin me dicen de que va. Porque al inicio era, es que, hijita, es mucho tiempo. Sí, Y mis papás trabajaban muchísimo y yo tuve una infancia increíble y demás, con muchas comodidades, pero era gracias a ese trabajo. claro. Entonces ellos me decían, hijita, es que es mucho tiempo y no creemos que se pueda, hasta que por fin me dicen, ¿sabes qué? Va, ¿a ti te gusta? Y esto es en lo que eres buena, pues adelante, ¿no? Y creo que eso también, la parte de los papás, el decir de que, bueno, yo nunca fui muy buena en matemáticas y a pesar de eso no fue como, bueno, no, mejor métela a cursos de matemáticas, ¿para qué? Pues para que aprenda mejor matemáticas. Fue como que, ok, esto es lo que tú quieres, este es tu interés, esto es lo que te gusta, pues vamos a potenciarlo. ¿Quieres hablar en público, pero no sabes hablar en público? Claro. Pues vas, te ayudamos a que sepas hablar en público. Entonces, yo creo que hubiera sido muy diferente. No sé qué hubiera sido de mí si mis papás me hubieran dicho no. O sea, porque yo no hubiera estado aquí, para empezar. O sea, no hubiera descubierto lo que ahora considero que es mi propósito de vida. Sí. Y lo que me encanta hacer y lo que me apasiona hacer. No me imagino qué hubiera pasado si hubiera existido ese no. Y yo creo que es algo muy importante para papás, para la red de apoyo, el saber, como tú dices, porque cuando se habla de ciencias sociales, estamos muy acostumbrados como a demeritar o a querer seguir la línea que ya siguieron papá, mamá, la familia, de no, hijito, es que no te vayas a esta otra carrera porque toda tu familia ya es médico, dale tú, ya síguele, ¿no? Y esta parte de querer confrontar un poquito a nosotros como adolescentes, a papá y mamá, está todavía ahí, está muy presente ahí. Y a veces el dejarnos llevar un poco de las opiniones de los demás nos priva y nos limita mucho de conocernos. Y si de por sí no sabemos nosotros como adolescentes que somos, pues imagínate ahora si se nos priva de esa pues libertad que nosotros podemos tener de conocernos, aunque sea un poquito más para tener una idea. Sí, totalmente. Y es que es natural en el adolescente. O sea, pues creces toda tu vida con tus papás como guía y para construir tu propia identidad necesitas muchas veces desafiar eso que ellos te han enseñado, ¿no? Saber qué realmente es tuyo y qué realmente es de ellos, ¿no? Y qué bueno, o sea, al final obviamente los papás pues también, digo, con todo su esfuerzo y con lo que tienen a su alcance tratan de guiarte porque luego te sientes de hule y quieres andar saltando de precipicio. Y pues ahí es su trabajo como ayudarte a balancear todo. Pero felicidades también y qué privilegiada eres por tener esos papás tan increíbles que te han apoyado y qué más, que se centraron en qué quieres hacer y justo no en lo que te hace falta para complementar lo que todo el mundo piensa que es necesario, sino realmente escuchar lo que tú querías hacer. Sí, y justo yo esto quería ir un poquito contigo a preguntarte en base pues a tu experiencia. ¿Tú qué consideras que le hace falta a las escuelas para que, más que nada secundarias, ¿no? Porque pues somos adolescentes y pues estamos así, o sea, no nos conocemos, no sabemos ni qué queremos, no sabemos absolutamente nada, pero que mínimo nos puedan dar una ayudita un poquito a saber, porque muchas veces pasa que solamente los inteligentes son apoyados. Sí, o sea, claro. me tocó escuchar que en estos proyectos que yo tenía, de que bueno, es que ellos no, porque pues es que no eres de 10 limpio, entonces no me sirves, ¿no? Y son nada más ellos contemplados como para proyectos escolares. En vez de decirle, bueno, va, tú eres el que más habla en clase, tal vez no me sacas 10, pero eres el que más habla en clase, te encanta hablar. Claro. Párate ahí. A que te potencies, ¿no? Siento que se han dedicado mucho tiempo a limitar nuestras capacidades y a limitar nuestro descubrimiento que a potencializar en lo que somos buenos. ¿Tú qué consideras que les hace falta? Ay, no, pues es que es un tema... Aquí podemos estar horas hablando. Creo que tiene que ver mucho con, que lo he aprendido mucho en la carrera, con pensar fuera de la caja. Y creo que es importante hacer como un retroceso un poco hacia desde dónde nace esta educación escolarizada y hacer la diferencia. La educación es un proceso de aprendizaje que muchas veces se define como la transmisión de cultura, a veces de forma formal escolarizada, que son las escuelas, pero tú también recibes educación con tus papás, en sociedad, en las propias empresas, todo educa. Siempre yo digo que la educación está en todas partes al mismo tiempo.
Entonces, es un fenómeno muy complejo y muy interesante. La mayoría de las personas piensa que pueden hablar sobre educación, o sea, digo, pueden hablar de lo que quieran, pero como que tienen conocimiento de cómo hablar sobre educación solo porque estuvieron en la escuela, pero es que decir que sabes ser chef cuando solo te sabes hacer un sándwich. Entonces, pues necesitas de una expertise para hablar de todo esto que está detrás. Porque de eso se trata también, pues, mi carrera, como el entenderlo y rediseñarlo, ¿no? Es pensar fuera de la caja. Y la educación formal escolarizada nace, y ahí me disculparán quienes no estén de acuerdo, pero según la teoría nace desde la industrialización, por eso como la educación industrializada, en la que nos enseñan a sentarnos en un espacio, a seguir instrucciones, a aprender cosas específicas, a tener tiempos para hacer las cosas, a pedir permiso para cubrir tus necesidades básicas de ir al baño, Ujú. a no cuestionar lo que se te enseña, porque después de las revoluciones industriales ya no solamente necesitaban personas que hicieran un trabajo manual, necesitaban personas que aprendieran ciertas habilidades, a calcular, a leer, a hacer como pues cosas básicas para poder insertarlos en ese mercado, pero creo firmemente que hay muchos espacios educativos que no educan, adiestran, entonces no cuestionan muchas de las cosas. Ujú. Y creo que una parte súper fundamental de la educación es cuestionar. Y claro que a veces eso incomoda, pero tal vez porque la persona que te está enseñando tampoco se ha cuestionado las cosas. Entonces, obviamente desafiar a la autoridad, pues es incómodo para la autoridad, que además yo creo que siempre se ha estructurado desde una perspectiva muy jerárquica y muy piramidal. Y hasta el final va el alumno, cuando debe ser al revés, el alumno es el centro, ¿no? Ujú. Y dentro de esta reconfiguración se pensaba mucho también que el profesor era la fuente del conocimiento. Y al inicio sí, ¿no? Era como, él sabe, él es el que estudia, él es el que se prepara en la escuela normal, él es el que tiene la experiencia, etc., él o ella. Pero pues en la actualidad ha cambiado mucho porque puedes checar cualquier información desde tu teléfono, desde el iPad, desde tu computadora. Ya no necesitas aprenderte en qué fecha llegó Cristóbal Colón a América, ni cuáles son las capitales de los países. Claro que es importante por cultura general algunas cosas, pero ¿de qué me sirve a mí saber esas cosas? Muchas veces no me refiero a que la información no sea importante, sino si solo me das la información y la vomito en un examen, no estoy aprendiendo, estoy haciendo un proceso de memorización superficial. Por Ujú. eso al final, cuando llegan a escoger carreras, dicen, pues es que, ¿qué hago? No sé qué me gusta. Pues claro, porque al final siempre seguiste instrucciones y nunca seguiste lo que tú querías hacer. Nunca tuviste libertad de investigar sobre lo que tú querías investigar, de hacer procesos de experimentación. Incluso si haces experimentos en un laboratorio, te dicen cuál es el paso A, B, C, bla, bla, bla. Entonces, hay una desconexión de tu propósito en el lugar en el que deberías de descubrir lo que es la escuela, ¿no? Ajá. Entonces, también muchas veces, que es lo que yo trato de velar cuando hacemos políticas públicas educativas, que se empodere al alumno. No puedes diseñar, que eso es algo que nosotros aprendimos mucho en una materia de diseño universal de aprendizaje. No puedes diseñar para el usuario sin el usuario. Porque entonces, Ok. ¿cómo sabes qué necesita? Lo estás viendo desde tu sesgo, lo estás viendo desde tu propia experiencia y desde los propios espacios. Por eso hay muchos modelos como muy famosos Ujú. que a veces no se terminan de conceptualizar o que se toman que son para niños especiales cuando no tienen nada que ver. Por ejemplo, el modelo Montessori El modelo Montessori. Gran modelo. busca... ¿Eh? Gran modelo. No, es increíble, a mí me encanta, porque justo da un giro diferente y es el profesor solo es un guía a través, no me voy a poner muy técnico, pero a través de cierta teoría em, de aprendizaje social en el que hacen un andamiaje y entonces el docente, la persona ya por sí sola, que eso también muchas veces se invisibiliza, llega a la escuela con conocimiento, no eres un lienzo en blanco, ya traes lo que te enseñaron tus papás, lo que viste en la escuela, lo que viste en las Ajá. películas, todo. Em, entonces, tú ya traes herramientas y si ocupas aprender algo, el docente debe ser el guía que tú solito debes ir buscando cómo llegar hacia eso, pero él te va empujando porque él es el que ya sabe ese conocimiento, ¿me entiendes? Ujú. Pero no te debe dar la respuesta por sí sola o hacerte memorizar cosas que no tienen sentido. Entonces yo creo que hace falta mucho, como no solamente en las escuelas, sino en el sistema en general, escuchar de verdad al alumno qué es lo que quiere,
Y muchas veces cuando hay nuevas reformas o nuevas políticas públicas o nuevos de esos espacios para dialogar nuevas soluciones, en las mesas de trabajo no hay alumnos. Entonces tú dices, bueno, yo me estudié una carrera que se supone que sé hablar de esto, pero yo hace cuántos años no estoy en una primaria. ¿Por qué voy a Ajá. diseñar algo para una primaria? Porque también hay una cultura que desmerita mucho a las infancias y a los niños y piensan que no saben y que no son capaces y que idolatran todo este conocimiento que digo, ya si nos vamos ya muy, muy para atrás, cuando se dictaminaba, o sea, creo que es importante entender también cómo se construye el currículum. Desde la Mm, federación, desde el centro, hacen un diseño curricular base y ese se pasa a los estados y los estados hacen su adaptación y luego los estados lo pasan a los municipios donde también pueden hacer adaptaciones y luego se pasa a las instituciones y luego por último el docente puede hacer modificaciones. Pero desde el centro viene cuáles son esas competencias básicas, ¿no? Y por ujú. ejemplo, no sé si se han preguntado por qué es más importante para la escuela que tú aprendas integrales a que aprendas, yo qué sé, cómo hablar en público, justo. O que aprendas, yo qué sé, cómo funcionan las reacciones químicas a que aprendas sobre educación socioemocional, ¿no? Y a tu regulación emocional. Tú dices, no es que una cosa sea más importante que la otra, es que hay un proceso que se llama arbitrario cultural, en el que hay una figura que Ujú, decide qué es más importante que otra cosa y qué se va a poner en el currículum y qué no. ¿Y por qué lo decide? Porque son grupos de poder, así los llamamos en ciencias sociales, que son integrados, y aquí nadie se me vaya a atacar, ¿eh? Porque solo es la descripción de la teoría, pero son grupos que históricamente han estado en el poder y que han podido tomar decisiones sobre lo que pasa en la sociedad y por ende cómo se educa a esa sociedad. No sé si lo han dimensionado, pero solo en educación básica hay, en el último registro, 35 millones de estudiantes. 35 millones de personas que van todos los días a sentarse en una aula con un currículum de contenidos que alguien dictó y que muchas veces no cuestionan. ajá. Entonces, eso no creo realmente que sea como educación, sino es guiada hacia el pensamiento crítico, al pensamiento sistémico, reflexivo, etcétera. Y que además esos currículums son hechos por personas que tenían acceso a tomar esas decisiones, que digo, no, como decía, no me voy a meter en problemas, Ujú, pero usualmente son hombres blancos con privilegio económico, religiosos y que han estado muchas veces sesgados por sus propios contextos. Entonces, por eso, por ejemplo, aprendemos historia solo de la perspectiva de hombres, cuando hemos visto historiadoras mujeres en los libros o aprendemos ciencias también muchas veces desde solo la perspectiva de los científicos y luego se cuestionan por qué los procedimientos ginecológicos son tan invasivos y tan dolorosos, porque tampoco nunca se ha tenido una perspectiva femenina en la creación de esos procedimientos que son para las propias usuarias, pero se invisibiliza, no se habla, no se educa desde esa forma porque son personas que lo ven desde el exterior. ujú. Les conviene que aprendan sobre matemáticas y pensamiento lógico y científico porque es lo que la industria necesita y es lo que el progreso necesita desde sus ojos, desde el privilegio económico, desde quiénes son los dueños de esas empresas, ¿me Ujú, entiendes? sí. Entonces, claro que es importante, no, no comemos de aplausos, ¿verdad? Y es importante saber también cómo se mueve un sistema económico capitalista que no vamos a reconstruir de la noche a la mañana y no es que esté en contra del capitalismo, solo que crea muchas desigualdades y nuestro sistema educativo propicia esas desigualdades. Entonces creo que también es muy importante verlo desde esa perspectiva de igualdad, de justicia social, empoderar. Hay una definición que me encanta sobre la educación Ujú, que viene de un economista internacional que se llama Amartya Sen. Es, él define la pobreza como la falta de habilidades para llevar a cabo los planes de vida que tú consideras de valor. Y lo liga a la pobreza. ok. No, eso es pobreza, sí. Lo liga hacia la libertad. Entonces dice, la pobreza no es meramente no tener dinero, es que no tengas las habilidades para hacer lo que tú quieres hacer. Ujú, Y lo que te da esas habilidades es la educación. Entonces, no solamente es educar para pasar un examen, es la educación para la libertad, la educación para la trascendencia, la educación para que tú tomes decisiones sobre tu propia vida y tengas las herramientas para hacer lo que tú quieres hacer. Y nuestro sistema no pone en el centro eso, pone en el ujú. centro capacitar para que seas competitivo en el mercado laboral. Y no es que no deba de hacerlo, sino que debe de haber un balance y está muy desequilibrado. Sí, o sea, totalmente. Yo creo que incluso muchas de esas habilidades son las que son herramientas
que te sirven para todo y yo creo que Claro. para toda la vida. Sí, así es. Y así como justamente tú lo comentabas, es que y hoy por hoy me ha tocado ver que se hacen muchos proyectos constantemente en colegios a nivel secundaria, preparatoria, algunos, Ujú, pero ¿qué pasa aquí? Que ni los maestros están capacitados, ujú, los maestros no saben las rúbricas de los mismos proyectos claro. que ellos están poniendo, o sea, te dan un tema, Ujú, tú no lo eliges, o sea, tú no eliges qué quieres investigar, claro. te lo dan. Ujú, Y yo sé que es bueno el intento de cierta forma, pero siento que si no nos escuchan, como tú decías, si no escuchas al usuario, si no lo pones como centro, no te sirve. así es. Ujú, O sea, no le estás, o sea, pues sí, literalmente tú lo dijiste todo ahí. ¿Por qué harías algo para el usuario sin el usuario. sin el usuario, sin Ujú, pensar en el usuario? sí. Creo que es algo muy complicado. Es muy complicado y también si te vas a temas de capacitación docente, muchas veces se les echa la culpa de que es que no están capacitados, es que no están preparados y también tienen una carga de trabajo demasiado pesada, demasiado pesada. Y en México también hay una cultura muy grande de que no se cuida a quienes nos cuidan y que no se cuida a quienes nos educan. No creo que sea coincidencia que hay muy malas condiciones laborales para médicos en instituciones de salud pública, para docentes, para personas de trabajo social, como todas estas áreas se quedan muchas veces descuidadas y luego Ujú. nos quejamos que hay un mal servicio, pero tampoco velamos por su propia seguridad y sus propias condiciones dignas que les permitan vivir también en condiciones dignas y dar un mejor servicio. Y justo todos dicen, no, es que queremos meter esta nueva cosa en el sistema, entonces hay que capacitarlos. Y hay que capacitarlos. Y no le suben el sueldo. Y es como, le tengo que dedicar más tiempo del que viene en mi contrato y de dónde saco dinero para otro trabajo. O sea, no tengo otra oportunidad de tener otro trabajo, tengo que cuidar a Ujú. mis hijos, tengo que cuidarme a mí mismo. Y también muchas veces el educar no es solamente poner un contenido, cargas con muchas cosas emocionales de tus alumnos, de tus propias cosas, y estás pasando por procesos personales porque no dejan de ser personas y se Sí, invisibiliza y se demerita mucho ese trabajo. Entonces es muy complicado el sistema en general. yo creo que hacen falta pues muchas cosas. En Sí. resumidas cuentas, yo creo que hacen falta muchas cosas Sí. por mejorar de los dos lados, ¿no? Porque incluso a lo que tú dices, yo siento que también a veces como alumnos nos hace falta ser un poquito menos duros Ujú, con las personas que están enfrente de nosotros, ¿no? claro, A mí a veces me frustra un poco porque yo le digo a mi mamá, es que ¿cómo puede ser? Todos están hablando y enfrente hay una persona y no saben si esa persona se desveló claro, preparando lo que hoy nos está hablando o si le cuesta mucho o le está realmente lo está haciendo sentir mal que no lo estemos escuchando. claro. O sea, ¿cómo puede ser posible? Sí, sí, No, a veces muy pesado. me frustra un poco eso, Ujú, pero pues también entiendo el otro lado, que si no hay como, pues sí, es que tú también platicando lo mencionabas, hay que entender un poquito la mente para saber cómo que es, por qué no estamos poniendo atención, ujú, qué es lo que está sucediendo. O sea, ujú, yo sé que lo hemos hablado en todos los episodios, en los últimos episodios, pero pues sí estamos muy acostumbrados a tener todo rápido. claro, Entonces, para no, mí total. es como que, bueno, lo que me estás explicando tú y ahorita se lo pregunto a Chat y me lo dice en un minuto. Claro, totalmente. Entonces, ¿de qué me sirve a mí escuchar Sí. lo que tú estás hablando? Sí, no es muy complicado, o sea, por eso mi emprendimiento, el que ahorita platicabas, está Ajá, orientado en aprender a aprender, que no me lo inventé yo, es una competencia internacional. Cuando hablo sobre competencias, se le llama así al conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que debes de tener respecto a algo, ¿no? ok. Entonces, es una competencia eh, que es resultado de muchas investigaciones a nivel internacional. O sea, lo dice la UNESCO, el Parlamento Europeo, la OCDE. Hay muchas organizaciones que hablan sobre este avance tan rápido tecnológico y que las escuelas ya no necesitan darnos como esa información así para memorizarte, pues porque hay otras formas. Entonces, todo va avanzando y la información va avanzando tan rápido y los contextos tan rápidos que tú necesitas aprender a aprender ser Ujú. autogestivo, saber organizar tus tiempos, utilizar bien la tecnología, entender cuáles son tus procesos de aprendizaje, porque luego te sacan al mercado laboral y todo está cambiando tan rápido y tú espérate, es que apenas me estaba leyendo el manual y es de que no, es que no se trata de que te aprendas el manual, se trata de que te adaptes a los contextos y que puedas resolver problemáticas. Entonces, por eso muchas de las tendencias actuales educativas
son estrategias de aprendizaje experiencial que también entendería, no sé, por ejemplo, si un profesor va a hablar sobre el fenómeno de la contaminación del agua y todos están de que no, pues qué flojera y está toda la clase dándote cátedra, pues claro que te vas a distraer y claro que te vas a aburrir y más en una sociedad en la que las redes sociales te dan un rush de dopamina constante, Sí, se vuelve una adicción. Por eso TikTok te pasas horas ahí, no te das cuenta, es lo primero que abres cuando te despiertas en la mañana al ver tu teléfono. Y bueno, ahí ya nos meteríamos a otros temas muy densos, pero hace falta mucha regulación institucional en esos temas. No me refiero a la escuela, sino al propio gobierno y a las propias empresas, porque no dejan de ser empresas. Y claro que existe el libre mercado, pero también deben de velar por el bienestar del consumidor. Entonces, pues se vuelve muy complicado. Y estas estrategias de aprendizaje experiencial ponen al alumno en el centro. Por ejemplo, el aprendizaje basado en retos. En vez de que yo te dé cátedra sobre qué es la contaminación del agua, yo te pongo un reto real que tú tienes que investigar en diferentes etapas. Entonces, investigas la problemática desde donde tú la quieras ver porque al final la solución va a ser tuya. O sea, ujú, tú vas a sacar algo, un producto, una solución. Entonces desde ahí ya estás cultivando la curiosidad. ¿Cómo voy a resolver esto, no? Ya haces tu comparativa entre lo que sé ahora, lo que quiero saber, lo que necesito saber. Y sí, tal vez usas ChatGPT, pero no, yo creo que tampoco hay que satanizar el uso de estas tecnologías. Sí hay que exacto, usarlas de forma crítica. como herramienta. Sí, ¿qué dice ChatGPT? ¿Qué dice el autor del libro? ¿Qué dice mi profesor y qué dice ChatGPT? O contrastar con diferentes IAs. ¿Por qué me están dando información diferente? O utilizar las IAs para que tengan información de fuentes confiables. Pero la intención con esas estrategias es que entiendas la problemática, crees soluciones y puedas tú fundamentar por qué esa es la solución por la que tú apuestas, por qué eso va a tener un impacto real y al ser un reto real también lo puedes dimensionar y se da algo que se llama aprendizaje significativo, que es Ajá, cuando tú relacionas las cosas con lo que ya sabes. Entonces ahí sí se da el aprendizaje, no en memorizar cuál es la fórmula del agua contaminada o cuál es el proceso de lluvia. O sea, hay muchas cosas que están muy arcaicas que es más importante prepararnos para resolver problemas y no para aprendernos un libro. ujú. Ujú, Oye, justamente yendo a esta parte, ¿no? Yo creo que eso es como un proyecto fácilmente. O sea, lo ujú, que acabas de describir es como si tú pusieras así un proyecto, planteas esta problemática ujú, y pues tú la ves desde el lado que tú le quieras ver, ¿verdad? Para dar ujú. solución. Pero yo estaba pensando, ¿tú crees que los proyectos que de alguna, no, bueno, que de alguna forma no, que hacemos por pasión, obvio sin buscar nada a cambio, pero los haces con esa pasión y con esa alegría, ¿tú crees que a veces terminan siendo los que más te abren puertas? Totalmente. A ver, yo creo que y la carrera es como la prueba de eso. Mis papás sí me llegaron a decir de que si estudias innovación educativa te vas a morir de hambre. Y no me he muerto de hambre, aquí estoy. Y creo que es muy, muy, muy importante que seas apasionado Ujú, sobre esos temas. Si por lo que te despiertas a hacer todos los días no te mueve, creo que hay algo mal. O sea, y obviamente volvemos otra vez hasta hacia los mismos temas que ahorita estábamos hablando antes, como también es un poco complicado ir en contracorriente cuando ves, no sé, que todos tus amigos se van a ir a una ingeniería o que todos tus amigos van a estudiar medicina o derecho y realmente lo que a ti te apasiona es otra cosa o es otro proyecto, pues es complicado, ¿no? Tienes que tener mucho como autoestima y reforzar todo tu concepto y no dejamos de ser seres sociales, entonces también es importante pues tener esa aprobación externa, pero encontrar sí, el balance. Y claro, o sea, si mi carrera no me hubiera apasionado, ahorita posiblemente no tendría varias ofertas de empleo, ni tendría como la trayectoria que he podido construir, ni hubiera podido apoyar en cosas que tienen más impacto como la creación de leyes, de políticas educativas, de investigación con la UNESCO, que de hecho muchas de esas no me las dio el TEC. O sea, la UNESCO no tiene un convenio con el TEC. Fui yo que dije, ok, quiero hacer algo con la UNESCO, ¿qué hago, no? Y es donde empiezas a buscar oportunidades. Muchas veces creo que está muy romantizado el que piensas que la oportunidad va a caer del cielo, pero tú eres el que construyes el camino, el que tocas puertas y también me ha tocado muchas que ni siquiera me pelan, pero es ujú, de que insistir, insistir o no cambiar la meta, pero sí puedes cambiar el camino de cómo llegas a esa meta. ajá, Entonces creo que sí es muy importante que te apasiones y no,
creo que en algún punto por eso vemos tantos profesionistas frustrados o vemos tantas personas con problemas mentales como de depresión o que viven en angustia y en ansiedad o que llegan a una edad que dicen, ya desperdicié tantos años de mi vida y nunca estuve haciendo lo que no lo que yo quería por Ujú. miedo al que iban a decir los demás. Entonces, si no te apasiona, pues obviamente digo, esto desde un privilegio de poder elegir, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones pues no puedes elegir y tal vez es encontrar cómo eso puede encajar con alguna pasión tuya, Ujú. pero pues sí es muy importante, sí. Sí, yo considero que, yo creo que sí es muy cierto a veces el que quiere puede. Ujú, Y yo sé que ahorita está un poquito funada esa, esa frase, pero yo creo que sí, porque pues si quieres vas a buscar cómo ujú, hacerlo. sí, O sea, si quieres te vas a interesar y vas a ir a tocar puertas y te van a ujú, poder ignorar y te van a poder decir que no y te van a poder, pues incluso a veces también humillar. ujú, Pero tú vas a seguir buscando ujú, y le vas a seguir dando y vas a seguir buscando otras alternativas. Eso que dijiste me encantó, de que tal vez la meta sigue siendo la misma, pero pues vamos a cambiarlo un poquito ujú. El el camino, camino. el trayecto. Entonces sí, yo creo que se trata de no, pues desistir de alguna forma. De no desistir porque yo sé que a pesar de que estamos muy acostumbrados a lo rápido, Ujú. y estoy segura que todos queremos un futuro increíble y que todos queremos Sí, tener totalmente. pues muchas comodidades y que todos queremos tener la mejor calidad de vida posible, pero pues para eso hay que trabajar un poco, hay que... Sí, claro. Que digo, no se trata de decir que el trabajo no es necesario. Claro que en todo te Ajá. tienes que esforzar. Otras personas la tienen más fáciles y otras más difíciles, justo porque uno no elige dónde nace. Ujú. Entonces, me tocaba mucho ver, por ejemplo, en Techo, cuando íbamos a las comunidades a tener ciertas intervenciones, tanto educativas como construcciones de vivienda, etcétera. Y digo, obviamente las estadísticas no es ley grabada en piedra, pero pues nos ayudan a visibilizar muchas cosas y la posibilidad de que una persona que nace en pobreza tenga una movilidad social y pueda tener su acumulación de capital y vivir en riqueza realmente es muy baja. Y más si pues tiene, no sé, problemas de acceso a la educación o problemas de salud. Muchas veces también que lo he aprendido haciendo políticas educativas, decimos como es que el niño no pone atención en la escuela. A ver, el niño viene comido, el niño está sufriendo violencia en casa, ¿qué otras variables no estamos viendo? No solamente se trata de se educa y ya es exitoso en el futuro. Hay muchas otras cosas y creo que es esta parte de la complejidad del fenómeno educativo también ver todo lo que puede afectar. Ujú. Y justo yo creo que con el privilegio viene una responsabilidad muy grande. O sea, si tú tienes la oportunidad de asistir a una buena escuela, o asistir a cualquier tipo de educación formal, escolarizada, con todas las complejidades que puedas tener, que sepas que también es una oportunidad que muchas personas no tienen. Así Y, es. o que eventualmente tienen que desertar porque tienen que apoyar a su familia económicamente. Y yo creo que muchas veces justo se invisibiliza un poco o se demeritan las carreras técnicas o se demeritan otros tipos de acceso a la educación cuando realmente no vería por qué no habría esa diversidad cuando concuerdo en que todos queremos vivir muy bien, pero no todos tenemos la misma meta. Entonces, creo que eso también es la fuente de muchos otros problemas, como el Ujú. clasismo, el racismo también dentro de muchos otros sistemas complejos, el machismo. eh, Porque pues obviamente no, o sea, hay una diversidad muy compleja allá afuera y nuestros propios contextos nos hacen ser diferentes Sí. y el seguir propiciando la idea que muchas veces se da también en los propios sistemas educativos de que el que va a ser exitoso es el que sabe de matemáticas o el que sabe de química o el que sabe, yo qué sé, de alguna otra cosa compleja, por decirlo así, Ujú. es el que entonces va a tener éxito y va a ser millonario y va a sacar a su familia adelante. Pues porque no es cierto, o sea, no te lo garantiza. Obviamente toda la cultura hace que voltees a ver a ello y por ende desmeritas a quien es bueno en deportes y bueno hablando en público y bueno en las Ujú. artes. Entonces, si desde ahí nosotros estamos construyendo una idea de qué debería de ser premiado en la sociedad, también estamos construyendo la estructura de una economía de la que luego nos quejamos.
porque entonces por algo se invierten más en proyectos científicos, que claro que son importantes para desarrollar muchas cosas. La ciencia no debe estar peleada con el desarrollo tecnológico, Total. pero ¿cuánto se invierte en arte? ¿Cuánto se invierte en deporte? ¿Cuánto se invierte en hacer esas políticas públicas? Que de hecho muchas veces pasa, y lo veíamos en los proyectos en el TEC, que trabajamos para súper buenas soluciones y decían, chicos, no hay presupuesto. Y nosotros, ok, si se supone que este es el centro de todos los problemas de los que te quejas allá afuera y nadie está Ajá. invirtiendo, es que los ojos están puestos en otras cosas en donde no deberíamos invertir. Creo que también por eso hay un desbalance enorme entre, son tantas empresas que están contaminando y haciendo acero de tal cosa que claro que es importante. Digo, si nos ponemos aquí a analizar la economía es muy complicado, pero sí conclusión es muy complicado. Es muy complicado, pero creo que es importante poner al humanismo en el centro y construir soluciones con perspectiva social. Y yo creo que incluso dentro de, a pesar de no tener como ciertas posibilidades, pues hoy día ya hay muchísimo apoyo también, digo, están Claro. las becas, o sea, está la beca Gallagher, Ujú. está increíble la beca Gallagher, o sea, Sí. te apoya muchísimo, está la beca de Líderes del Mañana, que yo sé que son grandes universidades y muchas veces también caemos en pensar en que tal vez no seremos lo suficientemente buenos para tal universidad, Ujú. para tal carrera, para tal beca, y muchas veces eso es lo que nos imposibilita, ¿no? Nuestra Sí. forma de pensar. Entonces yo quisiera saber qué le dirías a alguien que cree o que dice y piensa que no tiene nada especial para una beca. Híjole, pues es que es complejo porque creo que si te dijera, ¿sabes qué? Sigue tus sueños y haz todo así sin pensar en realmente qué herramientas tienes y cuáles necesitas, sería un consejo muy, pues muy poco aterrizado y muy poco realista. Creo que hasta las propias becas tienen requisitos que tienes que cumplir, ¿no? Ujú, Ciertos promedios, ciertas oportunidades de realizar proyectos sociales. Lo que sí, por ejemplo, vemos mucho en la beca de Fundación Gallagher, cuando hablamos de los procesos y así, es que ningún proyecto social es chico o grande. Son proyectos que tienen impacto en diferentes medidas y que sepas que si eres una persona activa socialmente, eh, eso es premiado allá afuera. O sea, lo que muchas veces también en la industria, lo que premian y fondean y están buscando son soluciones con perspectiva humanista, ¿no? ujú. Entonces yo creo que es importante tener este balance entre lo que me piden en la beca sobre mi escuela, que es que ya dije que todo es muy complicado, pero si hablamos de que la escuela premia muchas materias que realmente no reflejan tu conocimiento, pero ocupas calificaciones altas para aplicar esas becas, Ujú, pues como que es un poco complicado encontrar el balance entre lo que realmente es importante o no. Por ejemplo, una persona que estudia en ciencias sociales, pero no tiene un 95 cerrado de promedio al final en la prepa, porque reprobó cálculo, pues tú dices, bueno, pues que tiene mucho que ver el uno con el otro. ujú. Pero creo que también se miden otras cosas, como tu disciplina, como tu compromiso para con la escuela. Y es cierto que estas becas también hasta cierto punto buscan a jóvenes talentosos, como comprometidos, que a veces no es tan sencillo, eh, pero pues es parte del talento que están buscando como para ir más allá. Y también que sepan que si no pueden acceder a estas becas o aplican y no quedan, no quiere decir que no vayan a ser exitosos en el futuro. Hay muchas otras Ujú. formas de hacerlo y hay muchos otros caminos. Hay muchas figuras grandísimas allá afuera que no estudiaron en el TEC y que no estudiaron en una educación privada. Como ahorita te comentaba hace rato antes de iniciar el capítulo, la escuela es un trampolín para que tú puedas hacer otras cosas y que te dé Ujú, herramientas suficientes y que muchas veces, y creo que es importante decirlo, son espacios de networking para que conozcas a más personas y hagas redes de contacto. sí. Los mismos libros con los que estudió mi hermana medicina en una institución pública son los mismos libros de medicina con los que estudian los del TEC aquí. Son los mismos autores, la misma teoría. Los profesores a veces hasta son los mismos porque trabajan en dos instituciones diferentes, Ujú, pero lo que diferencia son esos compañeros y por ejemplo, mi hermana, habiendo estudiado en una universidad pública, fue de las 4 a nivel nacional que tuvo su acceso a estudiar neuropedagogía como su especialidad, ¿no? Y compitió contra las mejores universidades del país, ok. pero ahí es el diferenciador de la persona versus Ujú. la institución. Y si sabes aprovechar todo, increíble. Pero regresando a tu pregunta, pues yo les diría que les echen muchas ganas,
que tampoco se den tan duro. Es importante también descansar, encontrar balance, que busquen también realmente qué es lo que se adecua a su perfil, cuáles son sus pasiones, por qué quieren estudiar realmente esa carrera. Y si hay un consejo que les podría dar también es que sé que, como ahorita decíamos, es complicado encontrar como tu propósito de vida a los 17 o a los 18, pero yo sí les recomendaría que tengan una meta y que la carrera sea la que le dé las herramientas para llegar a esa meta. Ujú. Muchas veces uno entra a la carrera pensando que va a encontrar su propósito de vida y a veces puede suceder, pero luego pasa que están a mitad de carreras de que es que no sé por qué escogí esto, de que Ujú. ni siquiera sé qué quiero hacer, ¿no? Sí. Entonces se cambian, no desertan, o empiezan a tener como algunos problemas como de frustración. Pero creo que es importante que hagas ese proceso de introspección, que te des tu tiempo para que con las herramientas que tienes te autoconozcas y tomes decisiones, porque al final el que se va a echar todo el trabajo vas a ser Eres tú. tú, ajá. Sí puedes tener el apoyo de tus papás, pero ellos no van a ser los que pasen las materias por ti. Entonces, que sepas eso, pero que también sepas que tienes, si tienes ese privilegio de elegir, pues tienes también la libertad de ir por eso que tú quieres y es muy padre porque incluso, no sé, en las noches que nos desvelábamos en biblioteca estudiando, si estabas bien cansado, pero decías, qué rico es estudiar lo que yo quiero estudiar, qué rico es aprender de esto, ¿no? Que te Ujú. digo, al final era, quiero hacer política pública educativa, sé que tengo que aprender esto, ¿no? Y sé que luego me tengo que especializar en otra cosa, entonces tú vas construyendo tu camino. Y si te equivocas, fuiste tú, no fue otra persona, entonces creo que eso es muy importante. Y justo con esto que estás comentando, a mí me tocó escuchar también hace muy poquito que dijeron de que, ay, es que yo no sabía ni qué carrera elegir. Y dos eran totalmente distintas. Ujú, Una era psicología y otra era una ingeniería. ujú. Entonces ya llegan, o sea, faltan 2 semanas y nada más eligió una de esas dos porque faltaban una nada para Sí. ya poder, pues, poder entrar, ¿verdad? Ujú, Pero tú, ¿qué consejo le darías a quienes pues nos escuchan y no tienen idea de que quieren estudiar o de si van a lograrlo? ujú. Mira, yo creo que el si van a lograrlo está en ellos. O sea, creo que muchas veces ponemos muchas variables antes, como, o sea, sé que también puede ser muy funable mi comentario, ¿verdad? Pero es muy, muy fácil como el decir, ay, es que me pasó esto, ay, es que me pasó esto, ay, es que me pasó esto, cuando en cada problema hay una oportunidad también Ujú. y tú decides como resignificarla. Cuando recién, por ejemplo, entré a la carrera de mi segundo a mi tercer semestre, pues mis papás se divorciaron, de que tuvieron que dejar la casa por muchas cosas, ya no tenía el apoyo económico de mi papá, yo tenía problemas como de salud mental. Y creo que es importante también hablar de esas cosas porque entre menos se hablen, pues menos sabes que existen redes de apoyo y que te puedes poner en contacto con más personas. Porque Ajá. me tocó también en su momento sentirme muy solo y decir, soy becado al 100% de que no puedo bajar el promedio, de que necesito como salir bien y estar allá afuera y sonreír y bla, bla, ¿sabes? ¿No? Muchas cosas que a veces son muy pesadas, pero también que es importante que te acerques a estas redes de apoyo si puedes ir a terapia o a atender tu salud mental si es necesario, hazlo. Pero sí llegó un punto en el que dije, a ver, ya pasó, ya pasaron 2 años, yo puedo seguir quejándome toda la vida de que mis papás se divorciaron y que bla, 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 bla. O puedo decir, ok, pasó. Y hay dos cosas que también hablamos mucho en la carrera cuando hablábamos de gestión emocional. O cambias la situación o cambias cómo te sientes respecto a la situación. Si ya no puedes cambiar la situación, entonces reconfiguras cómo la tomas. Ujú. Y no es que las emociones son naturales, pero tú decides en qué sentimiento convertirlo, que son cosas muy diferentes, ¿no? Sí. Entonces creo que es muy importante como esta parte que tú sepas cómo explorar todo eso Ujú. y eso sobre el si vas a lograrlo, creo que es un camino que no es sencillo o que puede resultar no ser sencillo, pero que sepas que nadie te va a dar la respuesta más que tú. Entonces también ese discurso propio para contigo, si te hablas bonito, si te tienes compasión, si te dejas Ujú. descansar, es muy importante. Y ¿cuál era la otra cosa? Eran dos preguntas. Era, o sea, ¿qué le dirías a los que no tienen ni idea de qué Ah, estudiar? sí, que no tienen ni idea. No pasa nada. O sea, hay un alto índice de personas que terminan estudiando una carrera y terminan haciendo otra cosa totalmente diferente. La escuela es una guía, pero no es una determinante de tu vida. Entonces,
que tomes la decisión que para ti es la mejor en ese momento, porque no puedes juzgarte con el conocimiento del futuro. O sea, yo ahorita no me puedo juzgar al André de hace 4 años porque no tenía las herramientas que no tenía en ese entonces, Ajá, ¿qué ni tienes el ahora? mismo, ajá, ni el mismo contexto, ni el mismo conocimiento. Y si algo puedo, así como dejarles, es que sigan sus pasiones. Y creo que incluso cuando tomamos decisiones sencillas, tú ya sabes qué quieres. Y preguntas allá Ujú. afuera de que, ay, es que A o B, y te dicen B, y tú, bueno, es que A, bla, bla, ya sabes que quieres A. O sea, es claro que a veces da miedo y es complicado tomar esas decisiones, más cuando tienen que ver con en qué te vas a enfocar en tus próximos 4 años. Ujú. Pero que sepas que todo tiene solución, ¿no? Y que como ahorita me decías de que, ¿cómo era? ¿Para qué te preocupas? Ah, era para qué te, o sea, si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no Ujú. tiene solución, ¿para qué te preocupas? Sí, y la carrera tiene solución, entonces no te preocupes y que prueben también. Si están interesados, como te decía, como en administración, acércate a una empresa a decir, oye, no sé, puedo estar una semana viendo qué es lo que hacen, o a un médico que a mi hermana también en su momento, como que mi papá lo invitaba a cirugías para ver si se desmayaba a media cirugía o si realmente le interesaba. Y si no tienes como esos contactos cerca, ve videos en YouTube, busca información, ¿sabes? Pero creo que lo más importante es conocerte. Si no te conoces, pues hacia dónde estás yendo, o sea, para quién Ujú. estás decidiendo. Ujú. Ok, qué bonito tu mensaje. Sí. Pero yo quisiera preguntarte, tú ahora Ay. que... Yo quisiera preguntarte cuál es tu sueño ahora que ya terminaste esta etapa de estudiante. ¿Qué sigue? Qué fuerte. Yo ya se acabó el capítulo. No, pues mira, la verdad es que desde que justo entré a la carrera siempre he querido hacer política pública educativa. Cuando hablas de políticas públicas son planes, programas, presupuestos, como toda acción que vaya Ajá. encaminada a hacer un proyecto educativo en el sector público. Ahorita, por ejemplo, mi sueño, así ya, sin filtros, es poder llegar a ser secretario de Educación para tomar como Ok. las decisiones que se tienen que hacer en el país, ya sea una secretaría estatal, obviamente me encantaría una secretaría a nivel federal, Ujú. porque luego pasa, y yo sin tirar hate, pero pasa que hay muchos funcionarios allá afuera que no saben sobre educación y que invierten al revés, que por eso me cambié de carrera, porque dije, puedo estudiar gobierno y transformación pública para saber hacer políticas públicas, pero sé que voy a querer salir a hacer políticas públicas educativas cuando no sé cómo funciona la educación. Ujú. Entonces prefiero primero estudiar el fenómeno para el que quiero solucionar cosas, hacer mi especialización en gobierno y si Dios quiere en un par de años pues hacer mi maestría en políticas públicas y ya después doctorado los que se puedan y así, ¿no? Pero creo que es muy importante prepararse para todo eso y Ujú. si algo me encanta es aprender y estudiar, entonces creo que al final pues espero poder ser un funcionario público que sea representativo y que entienda realmente como la complejidad de todo esto que pasa allá afuera y hacia dónde tenemos que voltear a ver en la educación, que de hecho mi proyecto en investigación de UNESCO justo era sobre eso, investigamos sobre las prioridades de inversión en educación para el próximo sexenio y con esa investigación el equipo de UNESCO pudo acercarse a los equipos de campaña de las entonces candidatas a presidencia de Claudia y de Xochitl para tratar de ver si empataban sus propuestas con lo que nosotros veíamos que era lo importante en invertir en educación. Ujú. Entonces, ese tipo de decisiones que ya obviamente que le hace zoom y zoom y zoom, tienen un impacto en la vida de las personas que muy pocas veces se visibiliza, Ujú. pero que no quiere decir que no sea importante. Entonces, pues es un área compleja, pero si Dios quiere a futuro, pues poder entrar ahí en el sector público y ser funcionario del país. Ay, claro que sí, Y ahí, ojalá. ahí te veremos entonces. Ojalá. Yo, discúlpame, pero voy a hacer otra pregunta, No, no, tipo de dale. esas. No, yo encantado. Yo encantado. Yo hago una dinámica con todos mis invitados, así que si me permites, pues la quisiera hacer contigo. Ujú. Yo quisiera que imaginaras aquí a André, adolescente, frente a ti y nos dijeras qué le dirías, Ay, qué no. consejo le darías. Sí, no voy a llorar. Mm, pues le diría que todo va a estar bien. Le Ujú. diría que todo pasa, que la pandemia se va a acabar. Que siga sus sueños.
que al final él es el que sabe, o sea, muy, muy en el fondo, él es el que se va a sostener y él es el que va a estudiar esas pasiones, que justo hacer las cosas con y por amor es lo más fundamental, que es normal sentir miedo, no le diría no tengas miedo, siéntelo, explóralo, si algo te preocupa, te da miedo es porque te importa, entonces creo que también es verlo desde ese lado. Ujú. Le diría que estoy muy orgulloso de él, que está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, y que no se imaginaría lo que va a venir 4 años después, bueno, adolescente, pues algunos años después, no para especificar, y que el mejor regalo que puede tener es ser él mismo, que es lo que le va a abrir muchas puertas, lo que lo va a posicionar en donde necesita estar y que respire porque el camino se va construyendo y si Dios quiere falta mucho para alcanzar todo lo que queremos hacer. Sí. Qué bonito. ¿Y yo? De verdad, qué increíble poder escucharte, poder No, tenerte gracias a ti. aquí, poder aprender yo de ti. A mí también me encanta aprender, perdón, y por eso yo ando buscando en todos lados y qué bonito toparme con personas como tú. No, gracias a ti por la invitación, de verdad, yo también te admiro mucho, me hubiera encantado poder tener todo lo que tú tienes a esta edad de pasión, de vocación, del apoyo de tus papás, qué padre, de verdad, muchas felicidades también a tus papás por tener a una hija tan talentosa, y qué increíble que le des voz a pues, personas que tienen historias que compartir y abrir estos espacios y que no sé si ya te has grabado tú en un capítulo contando tus propias cosas, pero deberías hacerlo No. porque totalmente les encantaría escucharlo. Y gracias, y que también sé que vas a llegar muy, muy grande. No solamente se ve en lo que haces, sino cuando hablas de esa pasión se te ven los ojos. Entonces, qué padre que tengas ese brillo, nunca lo pierdas, la verdad. Y que sepas que son más los buenos allá afuera y que nunca vas a estar sola, que tienes una red enorme tanto tus papás como de una sociedad que está buscando jóvenes como tú y que también sepas que cualquier cosa que yo te pueda apoyar allá afuera, que tienes más que un contacto, un amigo que te va a estar apoyando lo que necesites. Muchas gracias, André, de verdad. Qué bonito poder coincidir. Y pues su historia es la prueba de que no siempre necesitas tenerlo todo claro desde un Sí. inicio. Sí. A veces solamente necesitas una idea, una oportunidad, un sueño y también el valor de intentarlo y de lanzarte. Así que pues nada, muchas gracias por Gracias. escucharnos, por estar aquí. Y pues recuerda que si no encuentras un camino, invéntalo. Tú eres dueño de tu vida y puedes hacer con ella, dentro de todo lo sano, todo lo que tú quieras. Claro, así es. Sí, sí, sí. Así que pues nada, él es André Gracia, yo soy Regina Salazar y recuerda que justo tú eres lo que le hace falta al mundo. Ámate así y nos vemos en un próximo episodio. Bye.